palabras de Jesús. La vida del Señor y especialmente su ministerio terrenal fue muy breve, apenas de un poco más de 3 años. Sin embargo, cada acción que realizó y cada palabra que pronunció realmente estuvieron llenas de poder y de autoridad. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, leemos que cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa reunión, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Saben, todos los que oían a Jesús se asombraban de sus maravillas. Y estas maravillas se deben al conocimiento que él tenía, la sabiduría que de él emanaba, estas palabras pronunciadas con oportunidad y pertinencia, y con ello respondía a cualquiera que le quisiera preguntar. Por eso yo en esta hora te quiero invitar a recordar esas últimas 7 palabras de Jesús, mismas que leímos al inicio de la reunión. Son especiales porque Jesús las dijo y son especiales porque las pronunció desde la cruz. Y la primera palabra fue una palabra de intercesión. Esta primera palabra de Jesús la hizo como el intercesor que Él es. En ese momento Él estaba colgado en lo alto y desde esa posición Él podía ver a sus enemigos, a sus acusadores y todas las personas que lo crucificaron. Recuerden que ese día Él estaba solo. Solamente estaban María y Juan. Y los demás, esas multitudes, esos 5,000 que algún día se reunieron para escucharlo, bien sabe dónde estaban, pero no estaban ese día ahí en la cruz. En ese momento de dolor intenso, profundo, lo primero que vino a su mente fue interceder a favor de esas personas que lo estaban crucificando. Y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon, echaron suerte sobre su ropa, tirando los dados. Eso era un acto de burla. Era una manera en que el imperio de Roma y también el pueblo de Israel estaban rechazando al Mesías. Y de esta palabra de intercesión tan importante, yo quiero rescatar, cuando menos hay 3 enseñanzas para nosotros el día de hoy. La primera es que lo que pronunció Jesús fue una palabra profética. Isaías anunció que el Mesías intervendría, que él sería un mediador a favor de las personas que lo iban a clavar en la cruz. Nada de lo que hizo Jesús en la tierra, y especialmente durante su muerte, todas estas cosas fueron profetizadas, fueron anticipadas, de tal manera que conforme se fueron dando, la gente podía ver, este es el Mesías, de él se habló en la profecía y ahora lo estamos viendo cumplir. Isaías 53 dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, y aquí hay 4 razones, porque él expuso a la muerte, porque fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Yo estoy seguro que si Jesús no hubiera intercedido por las personas que lo ejecutaron, nunca nadie lo hubiera hecho. Piensen en la historia y que ustedes conocieran personas que estuvieron ahí en la cruz cuando fue crucificado y no hicieron nada. ¿Qué clase de relación uno podía tener con estas personas? La palabra de Dios afirma que Cristo puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, porque dice la Biblia que Él intercede por ellos, es lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 7. Jesús murió intercediendo y ahora mismo Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, de día y de noche.
Tus oraciones no llegan directo al Padre. Tus oraciones llegan directo a Jesús y Él las traduce al Padre. Él intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo orar. Piensa que cada oración que tú levantas delante del Señor, Jesús va a decir, papá, mira, lo que Él quiere decir es esto. Papá, lo que Él necesita es esto. Papá, no lo escuche, eso no es. Eso es interceder. ¿Y por quién está intercediendo el Señor? Por nosotros, los que le reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y también Él está interesado e intercediendo por todas las personas que buscan a Dios y se entregan su vida al Señor. Esas son las personas que Jesús tiene en mente para estar atento a sus oraciones. ¿Y qué cosas son las que el Hijo le pide al Padre? Bueno, la Biblia no nos da ninguna aclaración al respecto, pero sí sabemos que intercede de día y de noche. Yo creo, esta es solamente mi opinión, que Jesús está intercediendo para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él, para que nuestro corazón se avive del fuego del Espíritu Santo, para que cada persona crezca y madure y prospere en todos los ámbitos de su vida y sobre todo para que el Padre nos bendiga. Si Jesús no hubiera orado por los que lo crucificaron, ellos tampoco hubieran podido responder al llamado de Dios. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, el día que Pedro está predicando ese mensaje poderoso, y dice la Biblia que miles de personas creyeron en Cristo. Estas eran las personas que antes vieron a Cristo crucificar. Y puesto que Jesús intercedió por ellos, estas personas creyeron en Jesucristo. Si Él no lo hubiera hecho, esas personas no hubieran creído en Jesucristo. Y yo creo que nosotros tampoco. Esa palabra que pronunció Jesús es una palabra de petición. Déjenme volver a poner aquí en la pantalla la cita bíblica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate, Jesús no dijo, yo perdono a los que me llevaron a la cruz. La oración de Jesús no fue, papá, te pido que tú los perdones porque no saben lo que hacen. No. Lo que estaba pidiendo el Señor Jesús era, Padre, alcánzalos. A estos que me están martirizando, tú abrázalos para que ellos se puedan arrepentir. Este es el motivo de la oración y esto es lo que siempre ha estado en el corazón de Dios por nosotros. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de esa conducta perversa, entonces yo los voy a oír desde el cielo y voy a perdonar sus pecados y voy a restaurar la tierra. Lo que Jesús pronunció con esa palabra era una palabra efectivamente de perdón. Yo no sé si ustedes tienen memoria de las últimas 4 o 5 enseñanzas del Señor en este lugar. Y el Señor nos ha hablado de una manera muy directa acerca del perdón. Créanmelo, bueno, si quieren, que esto yo no lo planeo. Yo veo la mano de Dios como nos quiere hacer entender que nosotros necesitamos el perdón de Dios para que podamos perdonar a otras personas. El deseo de Jesús es que todas las personas reciban el perdón de Dios y esa es la bendición más grande que el hombre puede recibir, el perdón. Ese es el milagro de los milagros, que antes estábamos en la oscuridad y ahora estamos en la luz de Jesucristo. El milagro de los milagros es que nuestros pecados han sido blanqueados por la sangre de Cristo y han sido quitados de Cristo. Por si alguien despistado no sabe qué significa perdonar, es absolver
liberar de todos los cargos, llevar y levantar todas las faltas. Cuando nosotros leemos lo que escribe Pablo a la iglesia de Colosas, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, y Él anuló el acta con lo que los cargos, Él anuló el arca con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando la Escritura habla del perdón de Dios, se refiere al perdón de los pecados pasados, presentes. Esto es algo que yo no entiendo, simplemente lo creo. Dios también ya perdonó mis pecados futuros. Y sé que lo hizo para que yo no los ande cargando, ni tú los andes cargando. Jesús oró para que nosotros recibamos perdón por todos nuestros pecados. Jesús es Dios. Él conoció de manera anticipada todas nuestras malas decisiones, nuestros vicios, adulterios, robos, mentiras, chismes, murmuraciones, trampas y todas esas cosas horrorosas que hemos hecho tú y yo. Dios las sabía con anticipación, Dios las sabe con anticipación, y siempre supo en cuántas cosas nos íbamos a quedar cortos de sus estándares y de cuántas cosas nos íbamos a quedar muy lejos de sus demandas. Y a pesar de todo lo malo, Jesús intercedió por ti y por mí, sabiendo quiénes somos y lo que íbamos a hacer. Los que están casados, y sobre todo si tienen un buen número de años casados, y hubieras dicho que sí a tu cónyuge si te hubieran dado una lista de todas las cosas que iba a cometer él en tu contra. ¿Ah, verdad? Jesús decidió perdonarnos sabiendo la clase de persona que nosotros somos. Por eso, creer que Cristo murió en mi lugar implica que yo reconozco que su sangre quitó mi pecado de la vista de Dios. Por eso ahora cuando el Padre me ve tan limpio, me ve tan recto, porque realmente no me ve a mí, sino que está viendo a su propio Hijo. Y ahora mismo Dios ya no me ve como pecador, sino que Él me ve a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él me ve a través de la rectitud, de la justicia. Por eso nosotros hemos sido justificados. Quiere decir que Dios nos ve justos. Por eso sabemos que Él nos ve completamente limpios de todo pecado. La segunda palabra que el Señor pronunció en la cruz fue una palabra de inspiración. Ahí en el monte de la Calavera había dos criminales junto a Jesús. Uno estaba retando al Salvador y el otro deseaba ser perdonado de sus delitos. En la cruz de la izquierda, un hombre que murió, él murió en pecado porque rechazó a Jesús. En la cruz de la derecha, un hombre murió al pecado y le rogó a Jesús diciendo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Pero en la cruz del centro, un hombre murió por el pecado de toda la humanidad. ¿Se acuerdan que hace un par de días estábamos hablando de que llegará el día donde van a ser separados los cabritos de las ovejas? ¿A qué lugar se van a ir las ovejas? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Estas tres cruces cuentan la historia de la redención. Cristo no solamente intercedió a nuestro favor y a favor de sus enemigos,
sino que Él también murió en una cruz para que tú y yo estemos con Él ahora y por la eternidad. Esa petición de uno de los criminales fue: acuérdate de mí. Y el Señor le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice, si hubo un diálogo mayor, más amplio entre este delincuente y el Señor Jesús. Pero aún con frases tan escuetas como estas que tenemos en la Escritura, nos dicen de forma muy elocuente la fe de este hombre criminal, el amor de Jesús recibiéndolo. Esta historia de las tres cruces narra con elocuencia, pues, una historia que es de gracia de parte de Dios para nosotros, pero también de elección de nuestra parte para con Dios. ¿Por qué uno rechazó a Cristo y el otro le aceptó? Cuando yo veo sus vidas, por lo poco que describe el Evangelio, los dos tenían antecedentes criminales, los dos serían castigados, heridos y muertos ese mismo día. Los dos eran perseguidos de la ley. Entonces, ¿por qué unos rechazan a Jesús y otros los aceptan? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Quiénes aceptan a Cristo como su Salvador? Aquellos que reconocen el pecado que tienen y se arrepienten de la clase de vida que estaban llevando. Esto es lo que hace la diferencia. Jesús dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Mientras la persona se crea o se sienta buena y sana, no tiene de qué arrepentirse. Bueno, eso dice. Y en consecuencia, pues tampoco va a buscar a un salvador. ¿Para qué necesitaría que alguien lo salve cuando él dice: yo estoy muy bien? Uno que otro pecadillo por ahí, pero no he matado, no he robado, soy fiel a mi esposo, a mi esposa. Realmente yo no necesito arrepentirme de nada. Esas son las personas, como el delincuente de la derecha, que no tienen manera de reconocer al Señor. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, si no me arrepiento genuinamente, entonces Dios no me puede perdonar. Por lo tanto, yo no voy a nacer de nuevo, ni tampoco voy a ser libre de ese tormento eterno del infierno. Sí, porque hoy necesitamos de alguna manera recordar que también existe el infierno. Tendríamos que preguntarnos: ¿acaso Jesús tuvo predilección entre los dos delincuentes? La respuesta es no. Pero a pesar de la aceptación de unos y el rechazo de otros, dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres crean en Cristo y se salven. Pero no existe esa cosa como la salvación universal. Si tú eres de los que crees, bueno, algún día yo creo que Dios, antes de que me muera, me va a salvar. Compadre o comadre, es una apuesta que yo no te digo que te convenga. Cada uno somos quienes elegimos el regalo de gracia o lo rechazamos. Ese pasaje dice que el deseo de Dios es que todos los hombres crean la verdad de Jesucristo y que todos se salven. Pero Dios no va a imponerle nada a nadie, mucho menos va a imponer la salvación. Él, como un hombre que es atento, respetuoso, no va a cruzar los límites para decirte lo que tú tienes que hacer. Dios extiende su salvación a todos los que están dispuestos a creer en Cristo como su Hijo. A los que se arrepienten son las personas que Dios perdona todos sus pecados. Pero cuando Jesús le dijo al malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso, estaba revelando la misericordia del corazón del Padre. ¿Qué merecía ese delincuente? Nada. Merecía la muerte. ¿Y qué merecemos nosotros? Nada.
La salvación es un regalo de Dios. Dice Pedro en su segunda carta, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Otra versión dice, no quiere que ninguno perezca, quiere que todos se arrepientan. Entonces, nosotros elegimos salvación o condenación. Porque lo que hay en el corazón de Dios lo estamos leyendo. Él no quiere que nadie se pierda. Pero no te va a empujar la mano. No te va a forzar a que tú digas que sí. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para salvación, para salvarnos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para recibir ese regalo inmerecido es arrepentirnos de nuestros pecados, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Si estas condiciones se dan, entonces nosotros vamos a ver un día a Jesucristo cara a cara. Pero si faltan algunos de estos tres requisitos, la persona no va a ver a Jesús, no se arrepiente y no cree. No cree que Jesús es el Hijo de Dios. No cree que Jesús está ofreciendo su sangre para perdón de nuestros pecados. Por eso Jesús volteó a los dos lados de la cruz, pero solamente uno de sus acompañantes pidió estar con él cuando él regresara al Padre, y Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso y cielo son sinónimos. No hay un lugar intermedio, ni existen otros lugares donde vamos a pasar la eternidad aparte del cielo o del infierno. Hay pastores que luego hablas bien pesado, mano. Pues es que yo quiero que tú entiendas la gravedad de lo que estamos diciendo. Inmediatamente después de morir, ¿vas a estar eternamente en el cielo con Cristo o eternamente en el infierno con Satanás? Esa es toda la historia, ese es todo el menú. No hay una tercera opción. Yo sé que todos en nuestras familias tenemos primos, tíos, padres, hermanos, yernos, nueras que no conocen a Cristo. Y yo te digo con todo amor, ¿cómo puedes dormir? ¿Qué pasa si esta familiar tuyo que amas no cree en Cristo? ¿Qué pasa si eso sucede esta noche? ¿A dónde se va? No escuché, al infierno. La tercera palabra es una palabra de interés. Desde la cruz Jesús pronunció una palabra de intercesión, una palabra de inspiración y una palabra de interés. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, y este es Juan, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. En el momento de mayor necesidad y de dolor en la vida de Jesús, Él no pensó en su persona. Su interés estaba en las otras personas, como en aquellos que lo estaban crucificando. Pero claro, su interés era mayor en las personas que Él amaba. Por eso se dirigió a su mejor amigo y le dijo: Juan, te encargo a mi mamá. En ese momento Jesús no tenía un interés mayor, humanamente hablando, que su madre. A pesar del sufrimiento y de la agonía, Jesús no estaba pensando en él, ni mucho menos sintió autocompasión para decir: ay, pobrecito de mí, cómo sufro. Su preocupación se enfocaba en los problemas y en el dolor de las demás personas. Como ningún otro hombre, Jesús entendió y elevó la amistad a un plano muy superior, y yo creo que a ratos nosotros no lo comprendemos. Vean estas palabras de Jesús: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús dijo, mamá, ahí está tu hijo. Voltea con Juan y le dice, Juan, ahí está tu mamá. Y después de este evento, dice la Biblia, y la tierra oscureció. No vayas a creer que era un eclipse. No. Tienes que leer la Biblia para que desprendas de ahí lo que es esa oscuridad. Dice la Biblia que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Yo no creo que la humanidad haya experimentado una oscuridad más negra que esta. Y en medio de ese horror de las tinieblas, el mundo se hundió en confusión y terror. No hace muchos años, bueno, para algunos sí van a ser muchos años, hubo un eclipse de sol a mediodía. No sé si alguno recuerde, yo le calculo que hace unos 30 años o algo por el estilo. Yo recuerdo muy bien, estaba en un asunto de trabajo y vi cómo poco a poco, de ser las 2, 3 de la tarde o algo por el estilo, esta cosa se fue oscureciendo. Y la gente, miren, el Zócalo estaba así de gente. Gritaban, se arrodillaban, estaban, como dice la Biblia, estaban confundidas por esta situación. Después que desfilaron frente a la cruz, los críticos, los burladores, los blasfemos, la vida de Jesús empezó como una vela, se empezó a apagar de manera acelerada. Y entonces habló esta cuarta palabra, una palabra de soledad. La cuarta palabra que el Señor pronunció desde la cruz fue una palabra de abandono y de desamparo. Y algo que dice la Escritura, que es que en ese momento Jesús clamó con fuerza. Y a lo mejor leemos estas cosas demasiado rápido. Pero el hecho que Jesús clamara con fuerza nos está diciendo que Jesús estaba vivo, estaba entero. Nadie en esa condición puede gritar si no tiene sus fuerzas, todas sus fuerzas. La Biblia dice que cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las horas del día nosotros las dividimos en AM y PM, antes de mediodía, después de mediodía. Los judíos lo hacen de otra manera. El día de 24 horas comienza cuando el sol se mete, más o menos a las 6 de la tarde. La primera hora del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana de nosotros. De manera que a la hora 9 serían las 3 de la tarde a la hora que Jesús murió. Y esta palabra desamparo viene de unas raíces griegas que significa ser abandonado en una brusca sacudida. Parafraseando lo que Jesús dijo, papá, ¿cómo es posible que me des la espalda? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué te alejas en la hora de mi mayor necesidad? Mi Dios, ¿por qué? No existe un solo pasaje en la Escritura donde Jesús hubiera cuestionado a su papá. Nunca se reveló a lo que su papá quería y deseaba hacer. Nunca siquiera le preguntó por las cosas que le encargaba. ¿Cómo qué? ¿Por qué Satanás lo tentó en el desierto durante 40 días y 40 noches? Y él no preguntó por qué.
¿Por qué Judas me traicionó? ¿Por qué Pedro me negó? ¿Por qué mis discípulos se quedaron dormidos cuando yo les pedí que me acompañaran en oración? Ninguna de estas preguntas le hizo Jesús a su Padre. Por eso cuando meditamos en las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, nos damos cuenta que al inicio Jesús se dirigió a Dios como su Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la última palabra de esta predicación tan breve, también se dirigió a Dios con la misma familiaridad y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su primera palabra empezó con Padre y la última palabra empezó también con Padre. En todo momento, mientras colgaba de la cruz, Jesús se dirigió a Dios como Padre, excepto en esas 3 horas, y ahí lo llamó Dios. Este hecho lo que a mí me dice es que Jesús, mientras Él llevaba el pecado de todos nosotros, el Padre no lo podía ver como su Hijo. Y ahí Jesús le está hablando como si fuera uno de nosotros. Y con reverencia y con cuidado le decía: Señor, Dios. Pero no le decía papá. En el huerto de Getsemaní, Jesús clamó en agonía diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se dirigió en Getsemaní como su Padre. Desde la eternidad siempre hubo una relación íntima entre Jesús el Hijo y Dios el Padre Celestial, pero en la cruz no. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera de poder explicar este rechazo y la soledad que Jesús experimentó fue que Dios Padre se escondió de manera deliberada de su propio Hijo. Lo trató como si no existiera. Porque en ese momento, esas 3 horas de oscuridad, Jesús estaba llevando la carga, el pecado de todo el mundo. Déjame aclararlo. Jesús nunca pecó, pero fue hecho pecado por nosotros. Dios, que es 3 veces santo, no puede estar en medio de la maldad. No podía estar con Jesús, su propio Hijo, porque en ese momento se hizo pecado por nosotros. Vean la justicia, la rectitud de Dios, diciendo: aunque sea mi propio Hijo, yo no puedo estar contigo. Y el Padre lo rechazó por 3 horas. Esta separación es lo que Jesús realmente temía. Por eso en Getsemaní Él lloró y dice la Biblia que transpiró como grandes gotas de sangre. Imaginen ustedes la angustia que sentía Jesús humano para que transpirara como si fueran gotas de sangre. Lo que el Señor Jesús quería evitar no era el dolor corporal, ni siquiera la muerte física, sino ese abandono temporal de Dios de 3 horas. 3 horas. Para Jesús eso fue una eternidad. La copa que no quería pasar era que Dios, su propio Padre, le diera la espalda 3 horas. Y nosotros nos apartamos de Dios por días, meses, años. Y algunos hasta la espalda le damos a Dios. No hay dolor más grande que estar lejos de la presencia y de la comunión con Dios. Eso es el infierno. ¿Te puedes imaginar lo que será pasar la eternidad en oscuridad y lejos de Dios? Déjame hablarte un poquito acerca del pensamiento hebreo acerca del infierno. Ve por acá, hijo, para que me ayudes.
porque nuestra pantalla no está plana, está un poco arrugada. Hay dos sitios que quiero que apuntes. No, lo que pasa es que no veo de aquí. Pero necesito que tú veas lo que voy a decir ahí. ¿Listo? Jesús habló del infierno de fuego, del Seol, del valle Hinnom o Gena. Allá hay dos lugares, Gena y donde está la otra flechita al sur, ahí está Hinnom. La ciudad de Jerusalén, y este es un planito, vamos a decir, del centro histórico de Jerusalén. El Palacio Nacional no está ahí, ni el Zócalo, ni nada, pero para que se den una idea. La ciudad de Jerusalén tenía un basurero municipal y Jesús lo mencionó a modo de ilustración, como si fuera un cuadro mental cuando habló del infierno. Resulta que ahí en el valle de Hinnom, eso, la gente tiraba la basura y después le prendía fuego. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el estiércol de los animales de establo, si se empieza a quemar, no se puede apagar. Y no se ve porque no produce flama. Lo sé porque un día me paré en medio de una de esas cosas y el del rancho vino a decirme, quítate de ahí que te vas a quemar. Y yo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Abajo hay estiércol que se está quemando. Ese es lo que se producía en los basureros en Hinnom. Cuando bajaba la intensidad del fuego, allí arrojaban más basura para atizar las llamas. Por eso Jesús decía que el infierno es un fuego que no se puede apagar. Marcos capítulo 9. En Hinnom había animales, había animales de carroña y gusanos que devoraban la materia orgánica en descomposición. Y de ahí surge la frase que está escrita en Marcos 9, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Otra frase que empleó Jesús para hablar del infierno, también en Lucas 13, dice, donde será el llanto y el crujir de dientes. Pues según la costumbre judía, cuando un criminal tenía alguna enfermedad incurable, lo arrojaban al basurero. Ahí los malhechores clamaban y gritaban y lloraban desolados hasta que se morían. Narran los historiadores que en una noche tranquila en Jerusalén, si me apuntas ahí donde está el templo, imagínense la gente viviendo en las afueras del área del templo, podían escuchar lo que sucede en Ghana, ahí donde está el chunchín ahí. Léeme lo que dice, hijo, el rojo de arriba. Sí, pegadito, dice algo de la puerta de no sé qué. No. Ahí juntito, ¿qué dice el que está en un recuadro? No, es una tumba. No, está en hay una puerta de entrada. Hay puerta, un poquito más arriba. Puerta, ahí dice. Ok, esa. De Ganache, que es otro de los términos que se usa para el infierno. Gracias, hijo, ya con eso es suficiente. Qué barbaridad, sin ti quería. ¿Qué estamos haciendo? Poniéndonos en la mentalidad hebrea. Cuando ellos oían hablar del infierno, ¿en qué pensaban? Estaban pensando en esto. Dicen los historiadores que de noche en Jerusalén se podían escuchar los lamentos, los gritos de agonía de las personas que arrojaban y que abandonaban allí en Gena. Y estos miserables suplicaban por ayuda y esa ayuda nunca llegaba. Y los únicos que sí llegaban eran los perros, que se comían los despojos humanos. Por eso es el llanto y el crujir de dientes. Importante para nosotros entender
Pero Pedro escribió que Jesús bajó al infierno para que no tuviéramos nosotros que sufrir la agonía eterna. Y lo pueden encontrar en la primera carta de Pedro 3:19. Un texto muy difícil de entender. Importante para nosotros y difícil de entender, pero Jesús fue hecho pecado para que tú y yo fuéramos hechos rectos y justos. Difícil para nosotros entender, pero Dios le dio la espalda a su propio Hijo para que nunca nos tuviera que dar la espalda a ti y a mí. El Padre desamparó a su propio Hijo para que tú y yo gozáramos de su amistad eterna. Yo quiero que me veas a los ojos. No creo que exista una sola persona que en su sano juicio, después de escuchar el mensaje de la cruz, quiera rechazar el amor de Cristo. Quiera negar que la sangre del Cordero lava y quita los pecados. Quiera permanecer indiferente. Que no le importe si va a pasar la vida eterna en el cielo o en el infierno. No creo que exista una sola persona que después de escuchar que Cristo es el Cordero de Dios, prefiera irse al infierno. Cuando una persona te dice que no le interesa el mensaje de salvación, estás delante de un muerto. Porque si estuviera vivo, no puede rechazar el mensaje de salvación. Es demasiado claro, demasiado bruto para que pase esto desapercibido. O nosotros no hemos compartido las verdades del Evangelio, crudas como son. La quinta palabra del Señor fue una palabra de identificación. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Esta fue una palabra de identificación. Cuando Jesús tuvo sed, la tuvo como la tenemos tú y yo, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Es muy probable que la última vez que Jesús hubiera bebido agua o algún líquido fue en la última cena, y de eso habían transcurrido entre 15 y 20 horas. No hay duda que Jesús necesitaba beber agua y por eso dijo, tengo sed. Y a modo de burla, un soldado romano le ofreció vinagre amargo. Ese era un vino tan echado a perder que ni los soldados se lo bebían. La guardia romana entonces mojó una esponja con un horrendo brebaje, lo ataron al extremo de una vara o lanza, se lo acercaron a los labios para que Jesús mitigara de alguna manera la sed. Anteriormente ya le habían ofrecido a Jesús otra bebida que adormecía los sentidos, pero el Señor la rechazó. Y Jesús tuvo sed y sintió dolor porque en todo se identificó con nosotros, con las personas que Él vino a salvar. Él sabe lo que estás pasando. Dice el autor a los Hebreos, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él, está hablando de Jesús, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, y entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, de todo el mundo. Llegamos a la sexta palabra, una palabra de invitación. Y Jesús dijo, todo ha terminado. Otra de las versiones de la Biblia dice, consumado es. Y entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Consumir significa que todo quedó concluido. Esta palabra indica que la deuda o la condena de los prisioneros había sido totalmente saldada. Los romanos escribían un oficio y ahí ponían la palabra tetelestai, que significa consumado es. Después lo clavaban en la puerta externa de la celda, y cuando pasaba la guardia y veía ese documento oficial que decía consumado es, abría la puerta y dejaba que el criminal se fuera. Porque significaba que alguien pagó la culpa.
La multa quedó saldada entonces. Cuando Jesús clamó, tetelestai, consumado es, anunció que el pago, el precio completo fue dado por nuestra redención. Así que no hay nada más que pagar. No necesitamos purgar nuestros pecados. No necesitamos hacer obras buenas para ganar la salvación. Si nosotros creemos en Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos redime y Dios nos perdona. Y nuestros pecados Dios los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Si nosotros creemos en Cristo y nos arrepentimos, entonces vamos a entender que es imposible para nosotros comprender esta verdad, que hay suficiente poder redentor en la sangre de Cristo para salvar al mundo entero. Todo el mundo, de todas las edades, de todos los tiempos. Su obra salvadora está completamente terminada. Cristo pagó la deuda por todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos incluidos, y de los hijos que todavía no tienes, también de ellos. Si tú y yo nos arrepentimos y creemos en Cristo, nos podemos acercar a Dios con toda la confianza, porque la sangre de Cristo no solamente lava, sino que también quita los pecados de una manera permanente. La última palabra fue una palabra de invocación. Después Jesús gritó a gran voz: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Otra de las versiones de la Biblia dice: este verdaderamente era un hombre justo. Después que Jesús dijo consumado es, entregó su espíritu al Padre, porque había concluido su trabajo redentor. Nadie le quitó la vida. Él estaba entero. De forma voluntaria, Él fue a la cruz. Quiero que pensemos nosotros que Jesús no podía regresar a su Padre ni a su casa hasta que terminara su trabajo. Y en esta última frase está el secreto de la vida. Tenemos que vivirla hasta el final. Yo no sé cuántas veces lo he dicho y lo voy a decir otra vez hoy. Escúchame. Los trabajadores en México se pueden jubilar a los 60 años por cesantía. A los 65 años se pueden jubilar por vejez. Y yo a esas personas les pregunto: ¿y qué vas a hacer si Dios te concede vida hasta los 90 años? No pienses en la jubilación. Piensa en la promesa de Jesús, que Él nos va a dar una vida plena. A cada uno de nosotros Dios nos dio un propósito y quiere que trabajemos en ese propósito hasta el último aliento de vida. ¿Cuántas veces no he dicho yo esto? Que un día, cuando el Señor ya me diga que ya voy a estar aquí predicando y yo me llama a su presencia, de aquí: hijito, tú tienes que salir corriendo porque vamos a los del otro lado del periférico. ¿Cómo se llaman? Los de López. No es de López, nuestro López, es otro López. De aquí a la funeraria. Yo no quiero estar esperando, viendo la televisión o jugando el teléfono o viendo el Face. No, yo tengo un llamado de Dios. Tú tienes un llamado de Dios. Yo tengo un propósito. Tú tienes un propósito. Jesús tenía un propósito y no se podía ir hasta que estuviera concluido. Por eso todos los que tenemos una relación personal con Cristo
También podemos llamar al Padre Abba, como lo llamaba Jesús. Jesús clamó con toda confianza: papá, en tus manos entrego mi espíritu. Ya terminé lo que me encargaste. Si ahora mismo fueran los últimos minutos de tu vida, ¿tienes la certeza que vas derechito al paraíso? ¿Tienes la certeza de que vas a los brazos del Padre Celestial por toda la eternidad? ¿Sabes? Yo creo que hay una cosa que Dios ha estado esperando de todos nosotros: que le digamos igual que Jesús: Padre, en tus manos entrego mi vida. Déjame darte un pensamiento final del infierno. Jesús habló del infierno, pero no lo hizo para asustarnos, yo tampoco. Él quería y sigue queriendo que nadie pase la eternidad donde dice la Biblia, donde el gusano de la conciencia no muere y el fuego nunca se apague. Si alguna vez has tenido una noche de insomnio, ¿qué pasa acá en la azotea? Ahí estamos dándole vueltas y vueltas. ¿Te imaginas que esa cosa esté por la eternidad? ¿Un insomnio eterno? Muchos hacen bromas del infierno. Y la mayoría, estoy seguro, no creen en la existencia del infierno. Sin embargo, Jesús dijo: y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Jesús comparaba el infierno con el basurero porque eso lo conocía la gente. Ahí iba a depositar su basura. Y ahí olía fétidamente, era materia en descomposición. El infierno es un lugar de enfermedad, donde los malhechores de día y de noche claman, gritan, viven atormentados. Yo estoy seguro que uno de sus clamores es: ya me quiero morir. Pero no lo podrán hacer. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Jesús tenía dos malhechores. El de la izquierda era un cínico. Le decía: si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate. Y bueno, nos bajas a nosotros. El otro malhechor le decía: ¿cómo puedes decirle eso al Hijo de Dios? Y por eso le dijo: ahora que regreses a casa, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: por esa fe de ese tamañito, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vas a estar en el infierno o en el paraíso? Piensa en las personas que más amas. Ahora, estudiando para lo que vamos a compartir muy pronto acerca de los últimos tiempos, yo he aprendido que una de las cosas que va a suceder en la eternidad es que todos aquellos que hayamos servido al Señor vamos a recibir coronas. Y en ese momento pasaremos delante de Dios y el Señor premiará las cosas que hayamos hecho para Él. No para que nos sintamos orgullosos. Esas coronas nos va a dar para que se las regresemos en una ofrenda a Cristo. Y cuando regresemos aquí los 1000 años de la iglesia, tendremos trabajo. No sé si escuela, pero trabajo sí va a haber. Y se nos dará el trabajo de acuerdo con lo que hayamos hecho. Y entonces nos pasará como Moisés cuando empezó a seguir el consejo de su suegro Jetro y le decía: si tienes generales de 10 a todo dar, tienes generales como de 20 personas, sí,
y de 50 y de 100 y de miles, de acuerdo con lo que hayas hecho, el Señor te pondrá al frente. ¿Qué tal que son 10,000 o de a millones? Si cuenta lo que haces aquí en la tierra para vida eterna. Si es que nos vamos a ver en el cielo. Yo ya tengo reservaciones. Y yo quiero invitar a cualquier persona que todavía tenga una dudita y diga, yo no sé, pastor, todavía estoy como que no sé si sigo o no me voy al cielo. A ver, alguna persona que todavía le dude un poquito, no se sienta feo, no se sienta mal. Ahorita los hacemos que lo entiendan bien. Alguna persona que tiene una dudita por allá, dígame así con su mano. Prometo no hacerle pena. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Dígame decirte que es tan sencillo. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Él murió en la cruz, y si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te salva. Y si hoy mueres, hoy tú irías al paraíso. ¿Lo crees? Ese es todo lo que se necesita. Tu nombre está escrito en el libro de la vida por esa fe. Claro que sí. Pongámonos de pie. Ven, para que ores por nosotros. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque cuando nosotros estudiamos tu palabra y el Espíritu Santo nos da el entendimiento, lo que hay en nuestras vidas, Señor, es lo que sigue, es verdaderamente una expectación de saber, Señor, que aquí solamente estamos un tiempo, pero vamos a vivir una eternidad a tu lado. Una eternidad con gozo, con salud, con bienestar a tu lado. Y te damos gracias, Señor, por ese maravilloso milagro de la cruz. Gracias por la reconciliación que hoy tenemos, Señor, porque hoy nos podemos acercar a ti en cualquier momento, porque podemos alabar tu nombre, porque cuando estamos preocupados, cuando tenemos alguna necesidad, también sabemos que tú nos escuchas. Pero hoy, Señor, que estamos recordando ese momento difícil por el cual tú tuviste que pasar, solamente te queremos decir gracias. Gracias, Jesús. Gracias porque a pesar de que tú sabías esas 3 horas que ibas a estar separado de tu Padre, y seguramente, Señor, haber sido un momento espantoso, gracias a eso, Señor, nosotros ya no lo tenemos que pasar. Reconocemos, Señor, y te damos gracias porque te hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Hoy podemos decirte, papá. Hoy sabemos que estamos, Señor, con nuestros ojos puestos en el cielo, esperando tu venida. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por habernos dado ese regalo. Y te pedimos, Señor, que todos los que estamos aquí tengamos ese entendimiento, Señor, que nadie, absolutamente nadie dude y que más encima, Señor, que ahora nuestros labios no se cierren. Todos conocemos personas que necesitan escuchar este mensaje. Que seamos personas valientes, que abramos nuestra boca, que lo compartamos, porque sabemos, Señor, lo que les espera a las personas que no te acepten. Por eso, Señor, también oramos. Te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.